Vamos a meternos un poquito más de lleno en este asunto que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados. Ofensiva total de Puigdemont y los suyos para que Pedro Sánchez tuerza el brazo, lo podemos decir así, y para ello quieren que presente una moción de confianza. Esto es lo que les venimos contando en los últimos días. Vamos a ver cómo está este asunto con Joan Guirado, periodista de Voz Populi. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Titulas hoy que la ofensiva es in extremis y que esto puede dar al traste con la legislatura si no presenta Sánchez una cuestión de confianza. Sí, es decir, hoy han salvado el primer match ball, que es retrasar la decisión de la mesa. Si no se hubiese retrasado y Francina Armengol hubiese cedido a los deseos de Pedro Sánchez, que era no tramitarla, seguramente esta misma noche, en una entrevista que tiene Carles Puigdemont en TV3, hubiésemos asistido a la ruptura definitiva entre los socios del gobierno. Vamos a tener unos días más de agonía. Estamos ya acostumbrados en los últimos años en la política de este país a tener una Navidad y un inicio de año moviditos, complicaditos, y por tanto tocará a la primera mesa del año 2025, perdón, analizar la cuestión. Los letrados no ven ningún problema. Hoy se podría haber dejado resuelto, pero lo que ha querido el PSOE con esto es ganar un poco más de tiempo, intentar en estas 2 semanas convencer a Junts de que de moción de confianza nada de nada, porque cuestión de confianza en sí no la va a haber seguro, es decir, Sánchez no se va a someter a la cuestión de confianza. Otra cosa es que se tramite y ahí Junts pueda parecerles más o menos bien. Hasta ahora están muy cabreados por el menosprecio que le estaban dando de ni tan siquiera tramitarla, de menospreciarla, de decir que esto lo hacía Puigdemont para que le hicieran casito. Y a partir de ahí veremos. Hay una negociación de presupuestos en ciernes que debería resolverse cuanto antes. Hay una foto pendiente entre Sánchez y Puigdemont que algún día se acabará haciendo. Hay muchísimos frentes abiertos, pero parece muy difícil a día de hoy que los puentes entre ambos partidos se recompongan. Si los puentes no se recomponen, la legislatura no va adelante. Hoy ha sido un ni contigo ni sin mí, una solución rara, rara, rara de parte de la mesa del Congreso, pero ya todo comenzó muy raro, exigiendo por parte de Puigdemont una moción de confianza, cuando eso es algo que corresponde al propio gobierno, tomar esa iniciativa. Entonces, ¿cómo se va a tomar Puigdemont, Joan, esta solución de compromiso del Congreso de hoy? Bueno, de momento parece que no ha disgustado al 100%, porque venían diciendo ya en los últimos días que la opción que parecía más probable hoy es que directamente ni se aceptase, es decir, que hoy se rechazase esta petición de la proposición no de ley no de ley de Junts. Por tanto, es una pequeñita, un pequeño respiro a las aspiraciones de Junts. Al final Sánchez lo que hace con ello es ganar tiempo, es ganar unos días más para que Santos Cerdán y Zapatero pues puedan hacer otro viaje a Ginebra a seguir negociando. Es decir, que hay un mercado navideño bonito, bonito en Ginebra, así que tendrán suerte. Pero la situación es la que es, ¿no? Dan los números para una moción de censura, no se va a someter a una moción de confianza y por tanto, ¿cuál es la solución que tiene Puigdemont a día de hoy? Bloquear. Es decir, tú gobierna, si quieres quédate en Moncloa, si quieres usa el Falcon, si quieres eh, todos los privilegios que tiene la presidencia del gobierno, tú sé presidente del gobierno, preséntate como tal, que tu esposa puede hacer los negocios que quiera desde el Palacio de la Moncloa, pero no vas a aprobar ni los presupuestos, ni vas a aprobar ninguna ley. Es decir, es el ahogamiento este, es decir, vale, tú si quieres seguir en el gobierno, pero no vas a poder gobernar. Me estás Que tampoco se ha contando podido hacer mucho hasta ahora, pero bueno. Me estás contando, Joan Guirado, un final de legislatura agónico y próximo, indiferido, con la tenaza de Puigdemont apretando poco a poco el cuello de Sánchez, para ser gráficos. Sí, bueno, es que final de legislatura quedan 3 años. Es decir, si tenemos que estar Un 3 años final en esta próximo de la situación, legislatura. claro, es Co- decir, opinión personal es que Pedro Sánchez acabará pulsando el botón a lo largo del 2025 cuando crea que le va mejor para sus propios intereses, cuando su amigo Tezanos le diga, oye, presidente, es el momento, pues acabará apretando el botoncito de las elecciones y se irá a elecciones. Es que 3 años así
3 años sin sacar leyes, sin aprobar presupuestos, es muy, muy, muy difícil que pueda aguantar. Y parece que nos encaminamos hacia ahí. Es decir, vale, no hay moción de confianza, no hay cuestión de confianza, pero yo tampoco te voy a dar más apoyo. Así que es verdad que Junts, hay algunos de los compromisos que pide que pueden ser asumibles por parte del gobierno, algunas de las exigencias que le pone sobre la mesa, de esos incumplimientos que dice que no se están cumpliendo. Hay otras que seguramente van en contra del ordenamiento jurídico y que además de ir en contra del ordenamiento jurídico rompen el consenso territorial, y venimos de una conferencia de presidentes en la que no se llegó a ningún acuerdo, pero sí que hubo un consenso mayoritario en rechazar privilegios para alguna comunidad autónoma, concretamente para Cataluña, que es lo que exige Junts. Por tanto, eh, no le veo una solución fácil a esta encrucijada que tiene el gobierno. Ellos van tirando, como han hecho hoy, patas hacia adelante. Cada día que ganan, pues es un día más que ganan con sus super sueldazos y con sus Falcon y con sus cosas. Pero el país necesita ser gobernado, el país necesita avanzar, y esas patas hacia adelante no permiten avanzar. Es verdad que no estamos mal, es verdad que el país está en una situación privilegiada, podríamos decir, comparado con otros países de nuestro alrededor, y creo que si alguien nos escucha en Moncloa tiene valor que eso lo diga yo, que soy muy crítico. Pero una cosa es que el país no vaya mal por la inercia de muchas cuestiones, es decir, sobre todo porque la industria, porque la empresa funciona, y la otra es que con ese país no vaya mal se puede seguir, es decir, el país necesita legislar, necesita leyes, necesita normas de convivencia, y a día de hoy no hay mayorías parlamentarias para sacarlas adelante. Situación política irrespirable, estás dibujando Joan Guirado, final de legislatura, apretando Sánchez el botón de las elecciones, empujado en gran medida por Puigdemont. Entonces das poco crédito a las conversaciones que tendrán los emisarios de Sánchez estas navidades en Ginebra, por lo que veo. A ver, si son igual que las que hubo la semana pasada, que hubo en dos flancos, hubo dos reuniones concretamente después de el impuesto a las eléctricas, ese acuerdo con el PP que hizo que se suspendiera, y la moción y la cuestión de confianza, confianza cero. Es decir, en Junts hablan prácticamente en que las cosas están rotas. Santos Cerdán, que es el negociador público de Sánchez, porque Zapatero está tapado, ya sabemos todos que Zapatero hace las cosas de amagadillo siempre, eh, intenta transmitir cierto optimismo, pero tampoco se desprende de sus palabras una situación muy halagüeña para la negociación por parte del PSOE, ¿no? Por tanto, haciendo caso a lo que nos dicen unos y otros, veo muy, muy, muy difícil, a menos que Sánchez mañana se despierte y diga, chicos, os propongo un referéndum. Bueno, mañana no creo, porque mañana estará más preocupado en lo que diga su señora en Plaza de Castilla, pero bueno, a menos que Sánchez diga, va, vamos a hablar del referéndum, vamos a acordar eso, veo muy difícil que Junts se vuelva a doblegar, porque Junts está mirando fijamente a una Esquerra Republicana con Junqueras, pues que va a volver a radicalizar un poco su discurso. Junts está mirando a la pérdida de poder en Cataluña, sobre todo de cara a las elecciones municipales de aquí a 3 años. Eh, hay muchísimas aristas que a día de hoy a Junts no le complacen a seguir dando estabilidad a Sánchez, ni a Junts ni a Podemos. Es decir, que nos centramos mucho en Junts, pero que no nos olvidemos que Podemos tiene 4 diputados que también lo pueden hacer saltar todo por los aires, y si a mí me preguntan y hoy, igual los hace saltar antes Podemos que Junts. Bien, Joan Guirado, te quería despedir ya. Te quería preguntar también por una imagen que vimos ayer que causó un cierto revuelo de Pepe Álvarez, el líder de UGT, hablando con Puigdemont, allí en donde está Puigdemont, sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valoras esta imagen? Bueno, yo creo que forma parte de la normalidad, es decir, yo además con Pepe somos amigos desde hace más de una década, somos muy, muy amigos. Me contó antes de ir, y ayer cuando salió me llamó y me contó también cómo le había visto. Forma parte de esa normalidad o de esa anormalidad, porque esas reuniones deberían poderse celebrar en España, teniendo en cuenta que ya hay una amnistía, que se ha rehabilitado políticamente a Esquerra, a Junts, y ya se hizo en su momento con Bildu. Pues no se deberían negociar las cosas en el exterior, debería poderse negociar en España. Y con eso no quiero decir que se tenga que perdonar a Puigdemont, es decir, quiero decir que, bueno, se tienen que hacer allí las cosas que por la rehabilitación política
están en manos de algunos que no pueden estar en España. Es una foto más, ya desde el momento en el que vimos a Yolanda Díaz allí, pues ya creo que poco nos puede sorprender. También ha estado Unai Sordo, el secretario general de comisiones en Waterloo. Va a ir Pedro Sánchez en breve a verle, no irá a Waterloo, pero va a estar con Carles Puigdemont, por tanto, yo creo que es una imagen a la que nos tenemos que ir acostumbrando hasta que Puigdemont esté de nuevo en España y las veamos aquí, como hace 4 años, estamos en el 24, enero del 20, nadie se podía imaginar una reunión entre Pedro Sánchez y Merche Purúa. Y ese mismo año vimos esa reunión, creo que fue en abril, de forma telemática, y el año pasado, en octubre, el día 13 de octubre, la vimos de forma presencial en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hay que acostumbrarse ya a que mientras estas personas tengan la llave de la gobernabilidad del Estado, nos guste o no nos guste, pues se les tiene que ir a ver. Es más, recomiendo, aunque seáis muy críticos, ir a ver a Puigdemont, que siempre se aprende alguna cosa. Yo no voy a ir a verle, desde luego, yo no tengo nada que decirle a Puigdemont, pero bueno, tú lo has dicho como muy delicadamente, una normalidad dentro de la anormalidad. Es lo que tú has dicho, o sea, que nos vamos a quedar ahí si te parece, Joan Guirado, ¿no? Lo de la Gracias, sí, foto sí. con Puigdemont, una normalidad dentro de la anormalidad, ¿no? Y cada uno que lo pille por donde Exacto. quiera. Gracias, Joan Guirado, por estar con nosotros Gracias. Un en Es abrazo. Diario. Hasta la próxima. Continuamos.